Vamos a esperar un minutito, unos minutitos que ingresen sus compañeros. Bueno, continuaremos con el capítulo. Habíamos visto hasta el momento dos métodos en relación al manejo de malezas, ¿no? Vimos el método biológico y el método de prevención y erradicación. Pasemos a otro método que también es conocido y es utilizado en algunas situaciones, que se denomina el método físico. En algunos casos también, o sea, se utiliza para, por ejemplo, en el caso de fitopatología, también se utiliza este método físico. También para la cuestión de los insectos plagas, también se suele utilizar este método físico, ¿no? O sea, no es, digamos, un método exclusivo para las malezas. Son métodos que se utilizan para diferentes plagas, incluyendo, obviamente, a las malezas, ¿no? Ya sabemos que cuando hablamos de malezas, sabemos que estamos hablando también de plagas. Dentro de este método físico, nos hablan de otros dos grupos, que son los más conocidos, como les decía, o tal vez los más utilizados. Me refiero, por ejemplo, a lo que se llama el plástico negro. El uso del plástico negro está dentro de lo que es el método físico para evitar la presencia de las plagas en nuestra parte, de las malezas en nuestras parcelas. ¿En qué consiste este plástico negro? Lo que se hace es cubrir el terreno, o sea, cubrir la parcela, justamente con un plástico que sea de color negro, ¿no? Se lo cubre
con el objetivo de evitar el desarrollo de las malezas, ¿no? Principalmente a falta de la luz, ¿no? Eso es lo que se pretende con el uso del plástico negro. Se cubre todo el terreno y por ende se evita la falta de luz a las malezas y estas no se pueden desarrollar. Este plástico negro se ha visto y es una forma potencial de ser usado, por ejemplo, en huertos jóvenes, en parcelas que se estén cultivando como hortalizas, eh, en, en frutales menores, como por ejemplo la frutilla. Algo de esto se ve en Cotacota, ¿no es cierto? Justamente con la frutilla, ¿no? Donde van colocando este plástico negro en los diferentes surcos. El problema de del uso del plástico negro es que puede ser relativamente costoso, ¿no? Puede resultar ser costoso en relación al plástico en sí. También puede resultar ser laborioso, es decir, si tenemos grandes extensiones o varias parcelas, entonces se necesita de ayuda, de mano de obra para que se pueda hacer un buen cubrimiento con este plástico, ¿no? El terreno. Ahora, muchas veces este plástico negro también si quieren, en algunos casos, eh, es usado como el mulch. Entonces, eso también han debido ver ustedes en alguna otra asignatura, esto del mulch. El mulch, por ejemplo, es usar restos vegetales, ¿no? Los restos que quedan en la parcela, una vez que se cosecha, y se cubre toda la parcela con estos restos, con el objetivo de conseguir el mismo efecto del plástico negro, ¿no? Evitar la luz y con ello evitar el desarrollo de las malezas. Aparte de que el mulch también tiene otra ventaja, ¿no? Como son residuos vegetales, entonces estos se van descomponiendo, ¿no? Y se van incorporando al suelo y bueno, y van dando su beneficio en todo caso, ¿no? Por lo tanto, ahora hay que ver esta cuestión del mulch, también hay que tener cuidado en que no tengamos eh, plantas o malezas eh, que sean tóxicas. O sea, ¿cuál es la importancia de que no sean tóxicas o que sean tóxicas y que lo utilicemos como mulch, ¿no? El problema es que esto ya hemos visto en el anterior capítulo por la cuestión de la alelopatía, ¿no? Si tenemos plantas tóxicas, en otras palabras, plantas que liberan toxinas, ya estaríamos hablando de la alelopatía, ¿no es cierto? Y puede ocurrir que afecte a nuestro cultivo, ¿no? En algún momento puede ocurrir alguna de esas situaciones, ¿no? Que nuestro cultivo no pueda desarrollarse como debe ser, porque puede haber algunos compuestos tóxicos en el suelo, por decir, por haber utilizado como mulch algunas plantas que son tóxicas, que liberan algunos tóxicos, algunos elementos alelopáticos, y eso nos traería consecuencias. Como les decía entonces, el plástico negro tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. Al igual que el mulch, que está dentro de este grupo del plástico negro,
que también tiene sus ventajas y a su vez también podría tener alguna desventaja, como esta cuestión de la alelopatía, ¿no? Que no es muy común, pero que puede suceder. Dentro de este método físico, seguimos con el método físico, también se habla de la solarización. También tenemos la cuestión de la solarización, que ustedes también lo han visto en algún momento, en alguna asignatura. Esto de la solarización también se refiere o consiste en cubrir el suelo, en cubrir la parcela, pero ahora con un plástico transparente, ¿no? Lo primero que se hace es un poco humedecer el suelo para luego cubrir con un plástico transparente el terreno. Esto con el objetivo siguiente, ¿no? Como el suelo está húmedo, entonces se va a ir calentando por efecto de la radiación solar. Como es un plástico transparente, entonces va a ocurrir ahí adentro, va a subir la temperatura, ¿no? Dentro del plástico, en el suelo. Dependiendo ahora de hasta qué temperatura sube ese suelo o alcance el suelo, este método usando la solarización eh, puede ser efectivo eliminando semillas de malezas, y no solamente de malezas, ¿no? Sino también puede eliminar otros organismos como los nemátodos, algunos microorganismos que pueden ser patógenos o no, dependiendo. Pero lo importante es saber que no todos los organismos que viven o que se encuentran en el suelo, dentro del suelo, no todos responden de la misma manera a esto de la solarización. Eh, por esa razón, cuando se habla exclusivamente de malezas, es un método utilizado, bastante utilizado la solarización, porque los malezólogos nos dicen que la solarización es muy efectiva para las malezas, debido a la temperatura a la cual comienza a subir el suelo, ¿no? Una vez que se cubre con el plástico transparente. Pero también, como les decía, ¿no? La desventaja de esto de la solarización es que puede o elimina también a organismos benéficos, ¿no? Eh, Nemátodos, por ejemplo, también pueden ser beneficiosos, pero también puede eliminar las lombrices y otro tipo de organismos. También es un poco eh, costoso en relación al plástico. Necesitamos de igual mano de obra o alguna maquinaria para que pueda cubrir el terreno, ¿no? Y llegado el momento, cuando pase la etapa de esto de la solarización, nuevamente tenemos que ir a retirar el plástico, ¿no? Entonces, esto necesita, digamos, varias actividades que hacer. Y eso hace que a veces el agricultor no se anime mucho a utilizar este método, ¿no? No importa que le dé buenos resultados, en algunos casos no recurre a la solarización, ¿no? Porque dicen es colocar el plástico, esperar algunos días y luego otra vez ir, retirar y luego recién preparar el suelo. Entonces, es para tiempo, dice, ¿no? Por esa razón, algunos de los
de algunos agricultores no utilizan esto. Ahora, ¿dónde es utilizado esto? Bueno, en otros países más sofisticados, donde su agricultura está más avanzada, donde ya cuentan con maquinarias sofisticadas, ¿no? Y pueden hacer el uso del plástico negro, el uso de la solarización y, bueno, obteniendo, en todo caso, buenos resultados, ¿no? Y lo hacen a grandes extensiones, digamos. En cambio, en nuestro país, o ya les decía, en el caso de nosotros, de la estación, en Cota Cota, solamente se ha visto, en el caso de la frutilla, se ha visto el plástico negro. Tal vez ahora ya en otros cultivos, pero muy poco. Solarización creo que no hacen en Cota Cota, no sé, la verdad. Y puede ser principalmente por el costo, ¿no?, que implica realizar esto. Bueno, eso en cuanto a este método físico, donde se habla del plástico negro y del mulch, está relacionado, y la solarización. Pasamos a otro método que también es importante, que es utilizado, que es conocido y es utilizado por el agricultor también. Me refiero al método cultural. Ustedes ya saben, esto del método cultural está relacionado obviamente con las labores culturales, ¿no? Relacionado con las labores culturales que uno puede, o que se tiene que hacer, ¿no? Muchas veces descuidamos alguna labor cultural y eso nos trae consecuencias en relación a nuestra parcela, en relación a nuestro cultivo, en relación a nuestra especie cultivada, consecuencias que se van a ver en el rendimiento, en la pérdida económica que va a traer al agricultor. Muchas veces, como les digo, a veces por el mal uso o el olvido de algunos, el olvido de algunas actividades culturales. Dentro de este método cultural hay varias labores que se tienen que hacer. Tenemos, por ejemplo, la preparación del terreno. Que esta es una actividad que se hace sí o sí, ¿no? Cuando vamos a realizar la siembra o vamos a dedicarnos a cultivar alguna especie. Entonces siempre se habla de la preparación del terreno. Otra cosa es que hagamos labores en esta parte de la preparación del terreno, tomemos algunas medidas específicas en relación a las malezas, ¿no? Eso es otra cosa. Y no así, cuando uno habla de preparación del terreno, ¿no? Sabemos que hay diferentes labores que sí o sí hay que hacerlas, ¿no? Pero esto ya desde el punto de vista del cultivo, digamos. Pero como ahora estoy hablando de malezas, entonces tengo que ver algunas prácticas dentro de este grupo de la preparación del terreno, preparación del suelo, que estén relacionadas específicamente para evitar el establecimiento de las malezas. Tengo que tomar en cuenta, por ejemplo, la profundidad, ¿no? La profundidad de la cual vamos a hacer una remoción del suelo. ¿Por qué tomo en cuenta la profundidad? Porque
al hacer la remoción del suelo, el volteo, digamos, del pan de tierra, pan de suelo, estaría exponiendo algunas semillas de malezas, estaría exponiendo a la radiación solar, pensando en que esa radiación solar puede hacer que esas malezas comiencen a germinar, y como voy a continuar haciendo otras labores, entonces voy a ir de esa manera eliminando estas malezas, ¿no? Entonces, lo importante acá en la preparación del terreno para evitar las malezas es la remoción. Esa actividad es sumamente importante. La remoción del suelo, el volteo, y va a depender mucho de cómo fue esa parcela, cómo estaba esa parcela, ¿no? Tenemos que enterarnos qué se cultivaba en esa parcela, eh, para tener una idea de cómo vamos a hacer la preparación del terreno, ¿no? Si esa preparación del terreno va a ser profunda o va a ser superficial, digamos. Si estaba en descanso, si estaba activo ese suelo, ¿no? ¿Qué especies se han cultivado? Observar por ahí qué tipo de malezas son comunes, porque si están en los terrenos vecinos, obviamente vamos a pensar que también en nuestro terreno estaban las mismas malezas, y eso ayuda bastante, ¿no? Por ejemplo, a saber si esas malezas son anuales, ¿no? Bienales, o de repente por ahí hay alguna que es perenne. Pues todo eso nos tenemos que enterar, ¿no? Tenemos que saber nuestro terreno para hacer una correcta preparación. Pasamos ahora a las prácticas culturales. Prácticas culturales, bueno, como ya les decía, ustedes saben eso. Estas prácticas culturales, labores culturales, van a ayudar a que nuestro cultivo sea competente con las malezas, ¿no? Si no hacemos nosotros las prácticas culturales correspondientes, estamos dejando muy débil a nuestro cultivo, a nuestra especie cultivada, muy débil en relación a que no va a poder competir con la maleza. No le va a ser difícil realizar la competencia, ¿no? Y en cualquier momento, cuanto más malezas hayan, bueno, nuestra planta cultivada se va a quedar relegada, ¿no? Ahora, dentro de este grupo de las prácticas culturales, se habla, por ejemplo, de realizar una siembra directa. Siembra directa. Ahora, ¿por qué hablamos de siembra directa? Se sabe, de acuerdo a los malezólogos que nos informan, nos dicen que la mayor concentración de las semillas de estas malezas está muy cerca a la superficie, ¿no? Por lo tanto, cuando nosotros hagamos la siembra de nuestra especie, nos recomiendan
hacer una siembra directa, pero respetando la profundidad a la cual tenemos que hacer la siembra, ¿no es cierto? Ustedes ya como agrónomos saben que que cada especie tiene ya definido una determinada profundidad en la cual se la tiene que sembrar, en el caso que estemos hablando de semillas. Pero a veces uno no respeta eso, ¿no? Si nuestro cultivo necesita una profundidad, no sé, de 10 centímetros, de 8 y demás, y nosotros lo ponemos a los 5 o menos de 5 centímetros, lo que vamos a hacer es provocar una competencia inmediata con las semillas de las malezas, porque las malezas se caracterizan por estar muy cerca a la superficie, ¿no? Por eso es que cuando nosotros hacemos la siembra de nuestra especie cultivada, las primeras que emergen, dijimos, son las malezas, ¿no? Siempre vamos a ver nuestra parcela, preparamos nuestra parcela y de repente ya vemos algunos brotes, algunas plantitas, vamos a ver, y no es nuestro cultivo, sino que son las malezas. Entonces tenemos que tener cuidado esa parte para no perjudicar a nuestra planta o a nuestra especie cultivada, ¿no? Ahora, ¿por qué se recomienda siembra directa? ¿No? Porque cuando hacemos una siembra directa, decimos que tiende a acelerar la reducción de las semillas en el suelo por la inducción o por la germinación o por la pérdida de la viabilidad, ¿no? Entonces, aceleramos que nuestra especie cultivada, haciendo una siembra directa, pueda germinar, pueda emerger y pueda ser competente con esto de las malezas. Ahora, no se olviden que cuanto más profundo hagamos o nuestras semillas se coloquen a una profundidad no recomendable, ¿no? También estaríamos provocando en la semilla que ésta entre en dormancia en algún caso, ¿no? Y eso también nos va a perjudicar. O por último, entra hasta cierta profundidad donde ya no va a poder germinar. Acá también se habla de esta otra medida, que es la rotación de cultivos. No, ya sabemos a qué se refiere, ¿no? Cuando hablamos de rotación de cultivos. Ya sabemos que rotación de cultivos, bueno, es una sucesión de los cultivos en una misma área, ¿no? Si yo tengo mi parcela, comienzo, no sé, en nuestro medio se acostumbra a comenzar con papa, a la siguiente eh, puede ser haba, la siguiente cebada y posteriormente descanso, ¿no? Esa es una forma de rotación que se maneja en el altiplano. Esto de la rotación va a variar, varía dependiendo del lugar. No en todas las áreas, en todos los lugares hacen eso, ¿no? Varían de acuerdo al lugar, de acuerdo a las especies que se cultivan y demás. Ahora, cuando hacemos rotación de cultivos, con ello estamos asegurando que va a ocurrir una interrupción
entre la asociación del cultivo y de la maleza, ¿no? O sea, no se olviden, tengo mi parcela, tengo ahí mis malezas. Las malezas pueden ser, no sé, anuales, pueden ser bienales, y están en asociación con el cultivo, perjudicando y demás. Entonces, hago mi rotación, pongo ya otra especie, y eso puede interrumpir esa asociación, ¿no? Y eso es algo favorable, obviamente, para la producción. Ahora, también el problema es que no importa mucho la especie a veces, la especie que yo voy a cultivar, las malezas que van a estar en esa parcela, ¿no? Las mismas malezas van a ir infestando al cultivo. Ese también es otra situación importante que tomar en cuenta. Esto de la rotación no es tan fácil como en el caso de los insectos, por ejemplo, ¿no? En el caso de los insectos, con la rotación de cultivos, cambiamos de especie y hacemos que el insecto plaga muera de hambre, se dice, ¿no? Siempre y cuando ya sea monófago, por decir, que solamente se alimente de una especie. Pero si es polipófago, entonces tampoco va a resultar la rotación de cultivos. Entonces, algo parecido sucede acá, ¿no? Las mismas malezas, entonces, hay la posibilidad de que sigan perjudicando a la nueva especie que yo vaya a colocar, ¿no? Ahora, esto de la rotación también es importante, o tiene más importancia cuando se usan los herbicidas, ¿no? El uso de estos herbicidas, bueno, es más específico en relación a qué maleza se va a utilizar, ¿no? Para que no perjudique a la especie cultivada. Y con eso, obviamente, estamos reduciendo, si quieren, la presencia de la maleza, la, la producción de sus semillas y demás, ¿no? Entonces, acá, si bien existe la rotación de cultivos como medida de manejo para las malezas, tal vez su efecto no sea muy considerado, no sea muy favorable, pero se suele usar esa. También se habla del espacio y la densidad de la siembra. Espacio y densidad de siembra. Aquí hay que tener cuidado, nos dicen, cuando tenemos nuestra especie cultivada, en que no dejemos mucho espacio, cuidemos la densidad de la siembra, sin exagerar, ya que de esa manera podríamos hacer que nuestro cultivo sea competente con las malezas, ¿no? O sea, tenemos que respetar en todo caso la densidad de siembra. A veces el agricultor o la persona que está cultivando no respeta esto. No, si el espacio dice 30 centímetros entre plantas, ellos lo hacen entre 20, pensando que de esa manera no va a haber, digamos, algún espacio que sea cubierto por la maleza. Pero eso no es así, ¿no? Si tenemos ya densidades establecidas es por algo, ¿no? Se han hecho estudios y de acuerdo a ello, cada planta necesita ocupar un área foliar determinada, lo mismo que en sus raíces necesitan expandirse, ocupar un área, y de acuerdo a esos datos, entonces da una densidad, ¿no? Un distanciamiento entre plantas, entre surcos y demás. Por lo tanto, se sugiere
siempre es respetar esto, ¿no? Ahora, cada agricultor también, o la persona que cultiva, conoce su terreno, conoce el lugar donde está cultivando. Pues muchas veces también por ese conocimiento se puede manejar la densidad de la siembra, o dependiendo de qué variedad está usando, ¿no? También puede ocurrir esa situación de manejar la densidad de la siembra. Puede ocurrir, pero la situación o el objetivo es no exagerar, ¿no? Acá se puede manejar un poco la densidad del espacio. Se puede achicar, como decimos, ¿no? Un poco el espacio entre surcos y demás. Pero tenemos que pensar en no lograr efectos negativos, como el sombreamiento, por ejemplo. Y bueno, y otras situaciones que que en lugar de favorecernos, nos van a perjudicar, ¿no? Si no respetamos un espacio determinado, entonces ahí estamos provocando una mayor competencia, principalmente por la luz, ¿no? Si todas van a estar muy estrechas, entonces va a haber una competencia por la luz. De esa manera se va perjudicando en lo que es favorecer a nuestro cultivo. Y a ver, voy a llamar de asistencia. Lynn Arano. Presente, Inge. Gladys Chalco. Presente, ingeniera. Mayra Condori. Flores Grisela. Wilfredo Huanca. Ana Carolina. Presente, Inge. Juan Martín. Ana María. Azaí. Maciel Gisela. Tatiana. Julia Andrea. Presente, Inge. Jimena. Presente, Inge. María Elena. Presente, ingeniera. Modesta Isabel. Presente, ingeniera. Mayra Magdalena. Presente, ingeniera. Stephanie. Y Duberti. Ingeniera Kilian Mercado, Tatiana, Presente, por favor. Inge. Presente, Inge, Duberti. Ya está bien. Perdón, Tatiana. Sí, Kilian Mercado. Inge Maciel,